Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno. Esta creo que es la última clase que tienen conmigo. Mañana tienen con el doctor Maggi y creo que el próximo martes hoy vamos a hacer algo de repaso. Hoy es el último trabajo práctico que hace conmigo, vamos a abordar el trabajo práctico número 14. Yo tengo una consulta con respecto Sí. al trabajo número 13. 13, ¿qué era? ¿Redargución de falsedad? No, a la tercería era. Sí, tercería de mejor derecho. Sí, lo estaba por hacer hoy en realidad, y no sabía si hay que hacer el escrito o solamente contestar las preguntas. No, hay que hacer el escrito. Bien. Gracias. Bien. Están dadas las pautas como para que hagan el escrito. Y responden las preguntas también. Primero responden las preguntas y después hacen el escrito. Bien. ¿Alguna otra pregunta de algún tema anterior? Bien, vamos a ver el trabajo práctico 14. Lo han podido leer. Si lo abren, habrán podido ver que había una sentencia en PDF. ¿La vieron? Bien, esto es un poco la continuidad de la clase del jueves. Creo que el doctor Méndez dio liquidación, tasas de interés. Bien, antes de abordar el tema y de ver el práctico, vamos a hacer un repaso y algunos conceptos que debemos tener en cuenta como para realizar la liquidación. La verdad que hay que remontarnos al objeto de la demanda, en donde nosotros en una pretensión reclamamos, en este caso, por ejemplo, el caso práctico es un daños y perjuicios, reclamamos un monto estimativo y también reclamamos en el objeto la aplicación de intereses. Y esto es muy importante, porque hace al principio de congruencia, es decir, sobre estos puntos se va a expedir el juez. No más, no puede ir más allá de lo que nosotros nos propongamos, es decir, ni los argumentos defensivos, es decir, tiene que limitarse a los términos de la pretensión. Y la pretensión la vamos a encontrar en el objeto. Y en el objeto también tenemos que no solo estimar un monto, que después va a ser adecuado de acuerdo a la prueba y a lo que resulte en sentencia, a lo que el juez considere, pero también tenemos que incorporar el tema del reclamo de intereses. Y también, junto con los intereses, debemos también hacer mención a qué tipo de tasa queremos que se emplee. ¿Por qué? Y porque el tema de la tasa de interés es un tema, digamos, bastante controvertido y siempre de actualización. Esto lo habrán visto en la clase del jueves. Entonces, habrán visto que hoy nos encontramos en una situación ¿cómo se llama? De inflación, donde las cosas no valen lo mismo desde hace 2 o 3 años atrás, o remontarnos al momento que nosotros propusimos la demanda, o reclamamos la demanda, o que se hicieron esos gastos, o se produjo ese hecho. Es decir,
no son los mismos valores, no son las mismas situaciones, no es la misma situación. Y una forma de actualizar eso es emplear una tasa de interés. Antiguamente, antes, porque esto no es nuevo, lo de la inflación, ha existido siempre, había una ley que se llamaba indexación, es decir, que preveía la actualización del capital. Después, a través de la ley 23928, de la paridad 1:1 con el dólar, y después la 25561, en la emergencia económica, dejaron sin efecto, y la última que les nombré, mantuvo dejar sin efecto la posibilidad de actualizar esos montos. Montos capitales. Es decir, que la única forma que existe legalmente de mantener esas sumas al momento de una sentencia o al momento del efectivo cobro es a través de a través del empleo de intereses, de la aplicación de intereses, que deben estar reclamados sí o sí en el objeto. Bien. Han visto también el jueves en la clase plenaria que hay distintos plenarios, ¿no? Que ha habido distintos, en la Cámara Departamental no fue una situación, digamos, que se mantuvo en el tiempo, sino que fue modificándose, ha habido plenarios de distintos plenarios. Yo que recuerde, allá por el 98 existían los plenarios Banco de Verificadora con Pena, que establecía la tasa de interés pactada en un límite del 24% anual por todo concepto. Después apareció otro plenario donde después con la ley de emergencia económica, después del 2001, hubo otro plenario que tuvo en cuenta estos mismos créditos, bien digo, mutuo hipotecario, que tengan como destino de vivienda un interés anual de un 18% por todo concepto. Luego también establecía distintos límites a las tasas pactadas, ¿no es cierto? Pero también hubo, ustedes saben que como les había comentado antes, que yo soy abogado de la Fiscalía de Estado, del Estado provincial, también habían puesto un límite a las tasas legales. Estos plenarios, Fisco con Salio, creo que no me acuerdo, que también más o menos de la misma época, de los 90, fue dejado sin efecto por la Corte, porque los intereses legales, como bien tienen ese origen, solo pueden ser dejados sin efectos a través de la tacha de inconstitucionalidad, si no, el juez tiene que, no los puede originar, sino tiene que respetar la normativa. La única forma de no respetar la normativa es declarando la inconstitucionalidad de la norma. Bien, entonces hay un límite, o existía un límite para los intereses o la tasa de interés pactada, convencional, y aquellas a veces también con respecto a entidades financieras o de documentos cheque y pagaré, también se empleaban la tasa, un límite, creo que el Banco Quilmes con Ojea, que establecía la tasa pasiva incrementada en un 50%, todo anual, ¿no es cierto? Bien, en fin, para que tengan un parámetro, no solo, o sea, el alcance de un plenario, ¿se acuerdan cómo es? Es decir, es obligatorio para los tribunales inferiores, ¿no? Es decir, el plenario es cuando en una cámara de apelaciones existen distintas salas y puede haber, digamos, distintos criterios para una citación. Entonces no puede haber dentro de la misma cámara distintos criterios, porque entonces sería una cuestión de suerte que salga en una sala para que vernos favorecido o perjudicado de acuerdo a donde caiga. Entonces, a esos fines se hace el plenario, para unificar el criterio, allá y que se respetan todos los argumentos de cada uno de los jueces, intervienen todos los jueces de las salas,
cada uno da su opinión, y en lo que hace a la mayoría de opiniones concordantes, hace al plenario. Ahora, puede ser que los distintos criterios de la sala sean concordantes, es decir, para eso no necesita un plenario, pero es criterio de la Cámara. ¿Se entiende? Es decir, plenario es cuando hay divergencia, o cuando puede haber divergencia, y por eso se reúne en plenario, pero cuando el criterio es concordante, es decir, de las distintas salas, no es necesario un plenario, pero sí también están obligados a, por una cuestión de respeto o al criterio para no tener por economía procesal, los jueces de primera instancia van a tener que respetar ese criterio, aunque no haya plenario. ¿Se entiende? Es decir, si bien no es obligatorio como un plenario, lo hacen los fines de economía procesal, porque si el juez, más allá de que el juez de primera instancia, a los que están sujetos a, o depende de una cámara, pueden dejar sentado su opinión, no obstante ello, tienen que resolver, como les decía, conforme al criterio de la Cámara imperante. Bien, más allá, más arriba de la Cámara existe la Corte, es decir, también en este sentido, los jueces inferiores, todas las cámaras de la provincia, tienen que estar sujetos a criterios de la Corte en estos aspectos. Lo que refiere, por ejemplo, y hay fallos y bastante abundantes sobre tasas de interés. Cuando se refiere a créditos comunes, no aquellos que he nombrado recién, quien ha sido la voz cantante es la Corte. Así, la Corte ha interpretado en lo que hace a unificando jurisprudencia con respecto a todo tipo de obligación, por ejemplo, como lo que nos trae es la tasa pasiva, aquel fallo viejo ya de SGON con la Asociación Atlética Villa Gesell. Bien, la tasa pasiva, saben, lo habrán podido ver el jueves, como les decía, en la clase plenaria, que la tasa pasiva es la que cobra el banco, o sea, la que paga el banco, perdón. Tiene una tasa activa que es la que paga, la que cobra el banco, y la tasa pasiva es la que paga el banco. Es decir, la operación es de descuento 30 días. Después vamos a ver, porque hay distintas tasas pasivas, como también hay distintas tasas activas. La tasa activa, por lo general, legalmente a través del Código Civil y Comercial, la aplica únicamente al tema ¿cómo se llama?, de alimentos, a cuestiones de deudas alimentarias, se aplica la tasa activa. Igual también de origen legal el tema de los honorarios. El artículo 54 de la Ley de Honorarios, la Ley de Arancelaria, prevé también esta tasa activa para este tipo de obligaciones, también que tiene una naturaleza del mismo origen, es decir, una cuestión alimentaria. Los honorarios también revisten carácter alimentario. Pero estamos hablando en el primer caso de una norma de fondo como es el Código Civil, y en este último caso una ley de fondo también, pero de origen de orden provincial. Bien, entonces, como les decía, nos vamos a remontar al objeto. Para que haya congruencia, el juez debe expedirse por el artículo 163 y 165 sobre todos y cada uno de los puestos de las postulaciones efectuadas en la demanda. Es decir, se va a tener que expedir sobre esto. Y el artículo 165, inciso primero, nos dice que en la sentencia, cuando se condena a daños y perjuicios, como es el caso que nos trae a colación, va a determinar monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia condena al pago de frutos, intereses y daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida, o establecerá por lo menos la base sobre que haya de hacerse la liquidación.
Si por no haberse hecho las partes de estimación de los frutos e intereses no fuese posible ni lo uno ni lo otro, se le determinará en proceso sumarísimo. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resulte justificado su monto. Bien, entonces lo primero que tiene que hacer el juez, está obligado a, si no establece una cantidad líquida, a establecer las bases. Es decir, va a determinar en una sentencia cuánto es el monto, pero lo que hay es decir, va a ser una sentencia mixta, es decir, una parte líquida, que es el monto de condena, pero también va a sumar a los intereses y va a establecer las bases para esos intereses. Entonces, vamos a tener que hacer un análisis de la sentencia que tenemos que tenemos agregada ahí en el campus. A ver si la puedo compartir. Y la oportunidad para hacer esta liquidación es dictada la sentencia definitiva. Va a haber un plazo para apelar. Recuerdan el tema de la apelación, que en este caso, recuerdan cómo es, en los casos de juicio de sentencia definitiva, de juicio ordinario o sumario, ¿cómo es la forma? ¿Me lo pueden decir, por favor? Así. Recurso de apelación. Libremente. Recurso de apelación, la forma es libremente, Libremente. correcto. Muy bien. Esto quiere decir que la Cámara puede abordar cuestiones de prueba, incluso, con las limitaciones del artículo 255, que ya lo vimos a esto. Es decir, la sentencia establecerá en primera instancia una condena, o una absolución, o un rechazo a la demanda, pero en este caso hay una condena, haciendo lugar parcial o totalmente a lo reclamado en la demanda, y, como les decía, establecer una tasa de interés, qué intereses deben aplicarse, e incluso la fecha de demora de cada uno de los rubros, porque vamos a ver que en una sentencia van a existir distintos rubros. Es decir, cuando se reclama, cuando vimos una demanda de daños, reclamábamos daño material, daño, qué sé yo, lucro de cesante, pérdida del valor venal. Después vamos a ver cada uno de los rubros, y para cada uno de estos rubros el juez debería o debe establecer las pautas para la liquidación, es decir, desde cuándo debería practicarse la liquidación. Todo esto surge de la sentencia. ¿Por qué? Porque después de agotada la instancia de recursos, es decir, supongamos que la Cámara va a la Cámara y hace algunas revisiones sobre lo que se apeló, es decir, cuánto se apeló, cuánto se devuelve. Este principio también sigue atado al de la congruencia, es decir, solo se va a cuestionar, o se va a revisar, o se va a atender a la apelación solo de las cuestiones de los agravios que se hicieron presentes en el recurso, y esto puede ser que haya algunas modificaciones en cuanto a la tasa, al interés, incluso a la cuantía y a la procedencia de los rubros, es decir, que puede haber una modificación en la Cámara. Y también puede ir a la Corte, y sí, puede ir a la Corte, pero ya no sobre cuestiones de hecho. Está bien que la comisión desborda, o la cátedra desborda el tema de poder atender a recursos extraordinarios, pero los recursos en la práctica atienden a cuestiones de derecho, salvo en la cuestión de absurdo. Pero si no, siempre vamos a hablar sobre las cuestiones de derecho, tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurso extraordinario de nulidad, o el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Bien, el más habitual, el más común es el de inaplicabilidad de ley, que tiene que ver con la aplicación o errónea aplicación de una norma, o bien la errónea aplicación de la doctrina legal de la Corte. Es decir, como le hablaba al principio, sobre criterios de la Corte sobre un caso dado, vamos a poner el caso de la tasa pasiva, una interpretación errónea
sobre esa doctrina legal. ¿Bien? Bien, entonces supongamos que la Cámara modifica algunas cuestiones, o no, o confirma la sentencia que vimos ahí en primera instancia, queda firme esa sentencia, transcurrido 10 días no se interpone el recurso extraordinario, entonces queda firme y vuelve a primera instancia para su ejecución. Entonces vamos a vamos a referirnos a las normas de ejecución. Y ahí el artículo 501, 501, 502 nos hablan de que si hubiere cantidad líquida, podrá procederse directamente al embargo y a la citación para la venta de los bienes embargados. Es un trámite de ejecución de sentencia. Y bien, puede haber también cantidad líquida e ilíquida, mixta o ilíquida. Ya vimos que el juez debe en la sentencia dar las pautas, entonces dentro de los 10 días de quedar firme la sentencia, el actor, el accionante, que ha sido, digamos, la sentencia lo ha favorecido, tiene 10 días para practicar la liquidación, vencido este plazo, puede hacerlo el demandado. En ambas situaciones, de esta liquidación, se va a correr traslado para contralor de la otra parte, quien corresponda, para que pueda hacer las observaciones, impugnaciones que correspondan, o si no contesta, pueda, digamos, conformar esa liquidación. También, por más que no contesten o contesten, el juez tiene atribuciones como para modificar la liquidación, de tipo de oficio, puede hacerlos de oficio incluso. Siempre se va a tener a las pautas de la sentencia. ¿Por qué? Porque eso ya ha adquirido la autoridad de cosa juzgada material, es decir, eso es inmodificable, todas las pautas que se han establecido en la sentencia. No podemos venir a discutir acá la tasa de interés empleada, digamos, la fecha de la mora en que debe practicarse tal o cual rubro. Todo eso ha quedado conformado y pasado en la autoridad de cosa juzgada. Es decir, acá lo que vamos a examinar es conceptos y básicamente rubros, montos, cuantía, lo que vamos a hacer en una liquidación. Entonces, el juez no solo puede modificar la liquidación, por más que fueran conformadas por las partes. Bueno, si fuera conformado con las partes, puede el juez, si no hay una cuestión de orden público, pero si hay controversia, digamos, o no hay controversia y hay una liquidación sola, el juez puede hacer observaciones con respecto a la liquidación, siempre y cuando estén sujetos a la sentencia, como les decía. Bien, incluso creo que es el artículo 166, a ver, 166, inciso primero, en la segunda parte van a ver que incluso aún consentida esa liquidación pueden corregirse en todo momento cuando se tratare de errores puramente numéricos. Que le dice ejercer de oficio antes de la notificación de la sentencia la facultad que le otorga el artículo 30, es decir, la aclaratoria. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. Es decir, que acá no estamos hablando de preclusión, puede corregirlos incluso. Bien, entonces ya estamos en situación de poder practicar una liquidación y les voy a compartir la sentencia. Chicos, si tienen alguna duda, me paran y me formulan la pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien, en una sentencia, ustedes la tienen a esta, ¿no? ¿La vieron? Sí, están en campus. Bien. Entonces, en una sentencia, lo primero que vamos a ver acá, bueno, en esta situación particular, la forma de redacción, esto es una sentencia
contra el Estado, es decir, esto vendría a ser competencia, o actualmente vendría a ser competencia del fuero contencioso administrativo, es decir, como les decía, interviene el Ministerio de Seguridad, una de las partes es el Estado, sería, bueno, supongamos que fue hecho con anterioridad a esto, o fue erradicado con anterioridad al fuero, ¿no? Entonces, hace una introducción, antes podría haberla incluido dentro de los términos de la sentencia, sobre la norma, la aplicación temporal del Código Civil y Comercial. Esto lo vamos a obviar. Y acá cuando establece autos y vistos, se refiere exclusivamente a qué expediente en el cual va a dictar sentencia. Los resultando, que dice el punto resulta, subtítulo resulta, son los, digamos, la referencia literal y acotada de todo lo que ha sucedido en el expediente. Esto no es, digamos, motivo digamos, de apelación y de agravio, porque simplemente está mencionando lo que sucedió en el expediente. Ahora llegamos a la parte de considerando, que si bien no la mencionan, lo primero que hace es abordar una excepción, que es el planteo de falta de personería o legitimación activa. Esto, al haberse, digamos, traído, evaluado en la sentencia definitiva, se trataría de una defensa de fondo, porque si no, de lo contrario, hubiese sido resuelta como previo de especial pronunciamiento, es decir, lo correcto es la sentencia, y esto hace, al ser una cuestión de fondo, esto no va digamos, a tener un carácter de incidente en la cual tenga que condenar o en forma independiente a lo que es la condena en general. Obviamente va a ser una alusión a que acepta o no la falta de personería y legitimación activa. Esto dependerá también de la fórmula general de lo que va a resolver. Si hace lugar a una falta de legitimación activa, es decir, va a rechazar la demanda. ¿Bien? Pero por eso lo trata con una cuestión de fondo. Obviamente, al hacer lugar a la demanda, ha desestimado la legitimación activa. Pero ya estamos dentro del considerando. Acá en el punto 1 debió decir considerando, se omitió. Pero esto sí es lo que nos incumbe a nosotros. Vamos a analizar todos y cada uno de estos argumentos que donde el cual llega el juez como para poder analizar para una eventual sentencia. Pero estamos en esta etapa donde ya esta sentencia ha quedado confirmada, digamos, no ha sido apelada, supongamos, o si ha sido apelada, ha sido confirmada en su totalidad, en su plenitud, por la Cámara. Es decir, lo vamos a basar estrictamente en esta sentencia. Cuando les decía, el tema aborda el tema de responsabilidad civil, primero, es lo mismo que yo les insistía tanto con la fundamentación jurídica, ¿se acuerdan? En las presentaciones. Bueno, el juez lo hace en este punto antes de abordar a las demás cuestiones. Entonces, vamos más adelante, donde ya trata los rubros, porque en algún momento vamos a la última parte. La última parte. Por lo tanto, frente a la ausencia de prueba alguna que permita eximir responsabilidad al conductor del Fiat, el vehículo Ford Ranger, dominio tal, y al titular registral del mismo, provincia de Buenos Aires, al tiempo de no haberse demostrado la interrupción del nexo causal entre el hecho y los daños denunciados, corresponde su condena civil en concepto de reparación económica. Es decir, hace lugar a la demanda. Bien, reconocida la pretensión, ahora aborda cada uno de los rubros reclamados. Entonces, el primer rubro que tenemos que anotar, anoten acá, es decir, va a ser el daño material. En el daño material, nuestro reclamo del actor, vamos a ver, la consigna es que somos el abogado de la actora, ¿no? Reclamamos 3.027,60 y el juez
en el último párrafo, condena. En consecuencia, haciendo uso de las facultades del artículo 165, aquel que le había comentado recién, la magnitud e importancia de los daños denunciados, la antigüedad y estado de conservación del vehículo dañado y demás particulares del caso, fijo, prudente y razonablemente, la indemnización en estudio en la suma de pesos 30.027,60. O sea, hace lugar a todo lo que reclamamos. Con más sus intereses que deberán calcularse a partir del momento en que la unidad quedó reparada, 27 del 11 del 2008. Presten atención a esto, porque es las pautas de la liquidación. Acá vamos a tener las pautas de la liquidación. Vamos a tener el monto por el rubro, que vamos a tener que practicar liquidación, y a partir del momento en que se practica. Este rubro lo vamos a hacer a partir del 27 del 11 del 2008. Es decir, en una columna vamos a anotar daño emergente, habíamos dicho, daño material, la suma de 30.027,60 y la fecha de la mora, o a partir de la cual se debe practicar liquidación, el 27 del 11 del 2008. Esto anótenlo. Vamos al siguiente rubro, privación del uso automotor. Acá reclamamos 7.000. Evidentemente esta es una sentencia bastante vieja porque estos montos que estamos manejando han quedado anacrónicos, evidente. Y vamos al último párrafo, en el cual pondera y fija una indemnización de pesos 3.500, la misma que habíamos reclamado, con más sus intereses calculados a partir del hecho. Después vamos a ver a partir del hecho, ¿cuándo fue el hecho? Vamos a ver el hecho cuándo fue. Vamos al resultando, con 31 de enero al 2008. ¿Pueden verlo? ¿Lo pueden ver? Lo remarqué. Bien, anoten esta fecha, 31 de enero del 2008, y volvemos a este rubro. Daño material. Privación de uso automotor, habíamos dicho, ¿no? Bien. La fecha que les dije recién, la suma de 3.500 pesos, y el rubro es este, privación de uso. Vamos a desvalorización venal. Es decir, recuerdan, hemos visto un tema de daños. ¿Se acuerdan qué es la desvalorización venal o pérdida del valor venal? Ese es el pérdida de valor de reventa que tiene un vehículo a consecuencia del accidente. No es lo mismo que el coche lo quieran vender estando sin haber tenido ningún tipo de impacto, ni choque, ni nada, o que en la actual situación que quedó el vehículo, que ya tiene un choque, entonces tiene una pérdida de ese valor. Entonces, esto obviamente va a surgir o el juez va a tomar en cuenta por ahí una pericia, como lo ven ahí en un párrafo de la cita. Solo un especialista puede expedirse en esto. Nosotros podemos estimarlo, todo lo que quieran, pero en el tema de la prueba va a tener que ineludiblemente acudir a la prueba pericial de ingeniería o mecánica. Y nos establece la suma de 5.700 a partir del hecho. También, aquella fecha, si ustedes me recordarán, creo que era enero del 2008, ¿no? Bien, estos son los tres rubros que hace lugar a la demanda. Es decir, daño material, privación de uso y desvalorización venal. Bien, en todos dijo con malos intereses, pero hasta ahora no ha dicho cuáles son los intereses o cuál es la tasa de interés. Entonces este punto, el anteúltimo punto, o el último punto del considerando, establece qué tasa de interés. Y siguiendo el criterio de la Corte, como les decía, que en materia de este tipo de tasas es doctrina de la Corte, establece el fallo Ponce Manuel Lorenzo sobre daños y perjuicios. Es decir, Ponce, y hay otros más, ¿no? El capital de condena deberá adicionarse a la tasa de interés que liquida el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, tasa pasiva. Después vamos a ver, ahora no, después de esto, les voy a decir
¿cómo pueden hacer para practicar liquidación? Hay dos formas, o 2 páginas para poder hacerlo. Bien, pero la que condena acá el juez es la tasa de interés pasiva, en los depósitos a 30 días, es decir, los depósitos a plazo fijo, a 30 días, esa tasa de interés es la que paga, ¿bien? La del Banco Provincia nada más. Acá hay un apartado que tiene que ver con el criterio de la Cámara Departamental, sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la última jurisprudencia resultante de nuestra Cámara Departamental, queda establecido que la tasa pasiva que deberá considerarse será la que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a plazo fijo a 30 días. Pero, en los periodos que tenga vigencia y sea superior, la que disponga para los fondos captados a través del sistema home banking de la entidad o el que lo reemplace, actualmente denominada Banca Internet Provincial, Internet Provincial o BIP, con B larga, en su modalidad tradicional, sin posibilidad de cancelar anticipadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien respeta el criterio de la Corte de la tasa pasiva, yo les comenté que hay distintas tasas pasivas. Y una de las más altas tasas pasivas es esa que se hace en formato digital, es decir, es la que más se paga. Esta es el sistema BIP, el Banco Internet Provincial. Cuando alguien quiere constituir un plazo fijo, por medio de esta tasa lo puede hacer en formato digital, o sea, perdón, en formato no, bajo la forma digital del home banking, y esa tasa es la más alta de las pasivas. Pero establece un tiempo, es decir, no siempre funcionó esta tasa pasiva, es decir, teniendo en cuenta la fecha del reclamo, va a haber periodos que no están comprendidos en esta. A partir de que empieza a funcionar esta tasa, después lo vamos a ver en la práctica cuando hagamos la liquidación, cuándo podemos incorporar o a partir de qué momentos podemos incorporar esta tasa más alta. Hoy ya, digamos, en todas las circunstancias de daños, por ejemplo, una sentencia de daños ya comprende este periodo, pero estamos hablando del 2008, puede ser que no exista esta tasa todavía. No sé a partir de cuándo se implementó. Bien, entonces acá ya tenemos todo. Es decir, la última parte es el fallo, la parte resolutiva de la sentencia, que dice, haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor Leandro Giancaglini contra la provincia de Buenos Aires del señor Ignacio Monfacini, y como consecuencia de ello condenando a estos últimos en forma solidaria y de manera conjunta con la citada en garantía Provincia Seguro Sociedad Anónima en los límites y alcances de seguro de responsabilidad civil contratado, dentro del plazo de 10 días de encontrarse firme la presunta de ejecución. La suma de pesos 39.227,60, con más sus intereses, y cita el 622 del Código Civil. Imponiendo las costas de lo vencido, postergando la regulación de horarios por el artículo 51, es decir, para cuando haya liquidación. Bien, ya estamos en condiciones de poder trabajar con la liquidación. Lo que sí van a tener que acompañarme con las fechas, por eso les decía que anoten, porque ustedes me van a brindar los datos. Ahora lo voy a compartir. Antes lo voy a compartir la consigna, porque, es decir, cuando el juez condena, no solo condena a los rubros, sino también a los gastos e intereses. Y estos gastos e intereses, consigna, a ver si es esta. No. No la abrí. Ahora la abro. Que en realidad el trabajo consiste en los gastos también. No solo vamos a incluir los rubros, sino también los gastos.
Y vamos a ver qué gastos pueden incluirse y qué gastos no. No sé si me pueden ver o qué están viendo. ¿Está compartida la pantalla? No. No, todavía No, no. Bueno, ahí va. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, como dijimos, la sentencia no solo condenaba a la condena de monto de capital más intereses, sino también a los rubros gastos. Y acá la consigna, vamos a ver después, lo podemos ver ahora, los gastos que, según la consigna, nos dice que el cliente nos acerca a todos estos gastos que ha realizado o que tenemos nosotros en la carpeta en el expediente, a ver si los podemos incluir. Acuérdense que estos son gastos incluso tienen preferencia, es decir, son privilegiados, son gastos de justicia. Entonces, los gastos de justicia son aquellos que fueron útiles para lograr la condena, aquellos que fueron necesarios y tienen incidencia directa en el resultado del juicio. Es decir, nos sirvió para obtener una sentencia favorable. El primer documental que nos da la consigna es recibo de pago del bono y el anticipo provisional emitido por la mediadora, doctora Carla Peterson. Perdón, Peterson, no sé, me confundí con la actriz. ¿A ustedes qué les parece si se puede incluir este rubro? Bono, esto ya lo vimos al comienzo de la práctica, sobre estos gastos. ¿Podríamos incluir estos gastos? Es decir, podríamos incluir todos, pero para que no tengamos una impugnación, ya sea por parte de la contraria o de la demandada, o de la compañía de seguros, o del mismo juez, vamos a incluir las que corresponden. Asumamos el rol que asumamos. Bien, ¿qué les parece? El bono y el IUS de la mediadora, ¿corresponde que se pague? Para mí ¿Se no, incluye porque es un... Perdón. Y decime. Que para mí no, porque es un impuesto de acceso a la justicia. Sí, el impuesto en realidad es una tasa y la tasa de justicia, pero esto es, ¿qué son estos? El bono 84, vas bien, pero en realidad el origen es otro. Sí, El bono ley, ¿qué es era? lo ¿Se que acuerdan? Y el anticipo. eran los que tenían que pagar el abogado. Exactamente, son cargas del abogado, en este caso la mediadora, pero no pueden ser incluidos en las costas, porque son cargas del abogado. Bien, independientemente que en la práctica se pueda cobrar al cliente esto, no lo podemos incluir en la liquidación. Carta documento enviada al señor Ignacio Monfasani. ¿Qué les parece? Recuerden que estamos hablando de gastos que tienen que ver con gastos de justicia, realizadas en el expediente y que son idóneos como para obtener una sentencia favorable. Carta documento enviada al señor Ignacio Monfasani. ¿Qué les parece? ¿Podemos incluirla? La premisa es que podemos incluirla, pero ¿corresponde que se incluya? ¿Qué les parece? ¿En qué marco se pudo haber emitido esta carta de documento? Igual que las que siguen, No se escucha. En el artículo 143 decía que las cartas documento podrían integrar la condena en costas. 143 del Código Procesal. Sí,
Si no estoy equivocada, lo último, los gastos que arrojan las No, lo que dice el notificaciones. 143 es en cuanto a la notificación por carta de documento, pero estamos dentro del proceso. Esto es fuera del proceso, es decir, como previas a la instancia Entonces procesal. no. ¿Mm? Sí, las menciona en la carta de documento, o telegramas, etcétera, pero las menciona dentro del proceso, es decir, como una forma de notificación procesal. Bien, podemos incluirlo como dijimos, pero puede llegar a ser impugnada. ¿Por qué? Porque no han sido dentro de los gastos de justicia, dentro del proceso. ¿Mm? Tanto la de al señor Ignacio Monfasani como la del Ministerio de Seguridad de Provincia, como el señor Carlos Pérez. Bien, recibo de otorgamiento del Poder General del señor Ciancalini, ¿podríamos incluirlo? La premisa es que podemos incluir todo, como les decía, pero que no podamos, es decir, que no corresponda. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Es un gasto que debe estar incluido en la liquidación, que deba pagar la otra parte? ¿El otorgamiento del poder que nos dio nuestro cliente? Yo creo que no. Muy bien. Yo creo que tampoco. Bono ley, bueno, lo mismo que lo de la mediadora. Vamos al 7. Recibo de anticipo para gastos emitido por el ingeniero Fernández por la suma de 2.000 pesos. Anticipo para gastos. ¿Recuerdan qué es el Creo que anticipo eso para sí. gastos? Sí, claro. Está dentro del marco del proceso y son gastos, son anticipo para gastos, no es un prehonorario, no es un anticipo de honorario, sino que son gastos para la realización de la pericia. Esto sí, y se da en el marco del proceso para hacer la pericia. Recibo emitido por el gestor diligenciando un mandamiento de constatación en el lugar del hecho. Esto, el número 8. ¿Qué les parece? Diligenciamiento de mandamiento de constatación en el lugar del hecho. El mandamiento de constatación, supongamos que está realizado en función de una prueba de constatación dentro del proceso. El mandamiento no se puede librar si no es dentro de un proceso. ¿Bien? Si la prueba fue admitida, ¿qué les parece a ustedes? Yo creo que sí. Sí, muy bien, está dentro del proceso. Es decir, de todo esto lo único que podemos reclamar son el punto 7 y 8. Y por ahí, sí, punto 7 y 8. Los demás, como les dije al principio, podemos incluirlos, pero pueden llegar a ser sujetos de impugnación o de exclusión por parte, en forma oficiosa por el juez. Deberá confeccionar la liquidación de sentencia, como así también los gastos a reclamar la condena en costa. Bien. Antes de irnos de las consignas, de la consigna, bien digo, sobre el rubro gastos, vamos a hacer un paralelo con aquellos rubros. Desde acá, el juez no dice qué tasa de interés, ni tampoco desde cuándo se han de realizar, practicar liquidación, porque sobre esto vamos a practicar liquidación. ¿Qué les parece? Rubros 7 y 8. ¿Desde cuándo debería realizarse la liquidación? Tenemos que hacer la liquidación, tenemos que tener esos datos. ¿Qué dicen? Recibo de anticipo para gasto emitido por el ingeniero Fernández por la suma de 2.000 pesos. ¿Desde cuándo aplicamos los intereses a esos 2.000 pesos? Desde que se realizó el anticipo para gastos. Exactamente, de la fecha del recibo. Lo mismo para el otro gasto.
el gestor de diligenciamiento. Bien. Acá hay vamos a hacer más a fondo esto en la práctica con respecto al número 8. El 7 es claro, lo vamos a hacer desde la fecha del gasto, por el ingeniero Fernández. Pero ahora me viene otra cosa a la cabeza, con el rubro 8, recibo emitido por el gestor de diligenciamiento en mandamiento de constatación en lugar del hecho. ¿Qué gasto puede tener un mandamiento de constatación cuando este mandamiento se realiza en el mismo juzgado por un oficial de justicia que cobra un sueldo, que no tiene ningún gasto? Salvo que fuera un oficial de justicia ad hoc, ¿no? O de extraña jurisdicción. Ahí sí, gestor de diligenciamiento. Acá no hay ningún gasto. En principio no correspondería a esto, ahora que lo pienso dos veces. ¿Por qué? Porque está dentro del sistema, es decir, para poder diligenciar un mandamiento de contratación va a tener que ir a la oficina de mandamiento. No hay ningún gasto acá, no tienen que pagarle. Es un auxiliar de la justicia. Si fuera un diligenciamiento fuera de jurisdicción, sí. Ahora, vuelvo a pensar sobre esta situación y llego a otra conclusión. Recibo emitido por gestor de diligenciamiento. Estoy pensando en voz alta. Acá lo que habla es el gestor del autorizado de diligenciamiento. Es decir, el oficial de justicia va y lo hace, pero siempre va acompañado de un autorizado. Puede ir el abogado, la parte, o bien encomendar a un gestor que se encarga de estas cuestiones, encomendarle y ellos cobran. Entonces, considero que sí, que debería incluirse, perdón, pero analizándolo de nuevo, considero que sí, porque es un gestor que realiza como autorizado el mandamiento de contratación, más allá que el oficial de justicia es el que lo realiza. ¿Se entiende? Bien, entonces sí lo vamos a incluir. Y también desde la fecha del recibo. Y la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés es la misma que nos condenó la sentencia. Es decir, vamos a utilizar la misma tasa, la tasa pasiva. Es decir, anotemos acá que tenemos. Vamos a poner una fecha X, que se da dentro del proceso, posterior a enero del 2008, la fecha que ustedes quieran, para los dos recibos. Para incluirlos dentro de la liquidación. Bien. Ahora lo que voy a hacer es compartir dos sistemas. Compartir uno de ellos. Ustedes pueden hacer a través de la liquidación, a través de la página de la Corte o a través de la página del Colegio de Abogados de la provincia, que es Colproa, o del Colegio de Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que remite la provincia. Vamos a hacerlo con la página de la Corte y después hacemos una mirada sobre la página de Colproa, que es incluso más completa que la de la provincia. ¿Alcanzan a ver? ¿Ven? Sí, ahora sí. Bien, la página es scba.gov.ar. Y acá, ustedes me dicen si no pueden ver, Suprema Corte, gestión digital. Donde dice gestión digital, vamos a ver que hay un montón de ítems. Acá, donde dice cálculo de intereses, ¿lo ven? Voy a clicar acá. Demora un poco como está el zoom del Mora. Ahí se abre. Ustedes tienen anotados los montos y las fechas, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿ahí lo ven?
Si cálculo de intereses en línea, cálculo de intereses, índice, monto, fecha desde, fecha hasta, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Entonces, vimos la tasa de interés, tasa pasiva. Acá ven que hay 4 tasas pasivas. Acá cuenta de ahorro en pesos, plazo fijo 180 días, plazo fijo 30 días, plazo fijo digital a 30 días. Vamos a utilizar esta. El sistema solo va a decir, cuando hay periodos que no son abarcativos de esta tasa, o de la implementación de esta tasa, nos va a decir, va a aplicar con la tasa pasiva normal, la de 30 días común. Bien, ¿el primer rubro cuál era? Daño material. Material. Bien, ¿y el monto? 30.027 pesos. ¿Nada más? Creo que eran 60, ¿no eran 60 también? Sí, con 60. Bien, con 60. ¿La fecha? Ve- ¿Desde cuándo había que 27 calcularlo? del 11 del 2008. ¿17? 27. 2, 27 7. del 11. Del 11 del 2008. Bien, y vamos a hacerlo hasta la fecha actual, porque nos interesa hasta la fecha del efectivo pago. Es decir, hasta el 2 del 11 del 2021. Calculamos, o calcula el sistema, mejor dicho, y acá aparece un menú. Acá ven, en esta dice hasta tasa anual, periodo de vengado, etcétera, etcétera. Bueno. No es necesario transcribir esto, ustedes lo pueden imprimir a esto, pero lo más necesario, o lo útil acá, va a ser estos, que están acá, donde dice el resultado. Intereses devengados, 88.000 pesos. Tasa acumulada, los 293,04. Días transcurridos, 4.723, esto no lo podemos obviar. Capital más intereses, 18.036,51. Es decir, para hacer la liquidación, en una presentación judicial, puede ser que la hagan en la misma presentación o que la hagan en forma anexa y que haciendo mención que forma parte de ese escrito. En este caso va a ser como una liquidación en PDF, ¿no? O dentro de del mismo escrito. El escrito, como todos, practica liquidación, la forma que venimos presentándonos. Objeto es que vengo, atento a encontrarse firme y consentida la sentencia definitiva dictada en autos, a practicar liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 501 del Código Procesal. Y bueno, y que previo sustanciación se apruebe en cuanto a lugar por derecho. Esto último que dije, en cuanto a lugar por derecho, que se suele, o la sigla salvo error o emisión, recuerden ustedes que el juez, o pueden ser corregidos los errores numéricos. Por eso esa salvedad. Siempre cuando llegamos a una liquidación, no sé si van a ver, incluso los contadores pueden decir S, E, O, U, es decir, salvo error o omisión, y ahí se aprueba en cuanto al lugar por derecho, es decir, si están bien los números, digamos, ¿no? Para decirlo de otra manera. Bien, entonces lo que vamos a tomar acá, imagínense que le hagamos una liquidación en forma separada del escrito, vamos a hacer una columna bajo el título liquidación, donde está el concepto, el capital, vamos a poner el nombre del rubro. En la primera columna vamos a poner el capital original, 30.027,60. La fecha desde cuando se practica, 27 del 11.
los intereses devengados, ponemos esa suma, y después como subtotal, en la misma columna, en otra columna, pero en la misma línea, quiero decir, el resultado de capital de intereses, que es lo que arroja acá, 118.036,51. ¿Bien? Así vamos a hacer con todos los rubros. Y vamos a hacer esta liquidación. Al final de la liquidación, ahora vamos a ver con los otros rubros. Al final de la liquidación, ustedes, o al principio de la liquidación, antes de empezar la liquidación, ustedes van a decir que van a practicar liquidación en los términos de la sentencia, es decir, utilizando la tasa pasiva, plazo digital a 30 días, pueden hacer mención a la página de la Corte, ¿bien? Perdón, ¿qué le iba a decir? Y hasta la fecha desde cuándo, hasta cuándo se practica, es decir, hasta el día de hoy, o sea, hasta el 2 del 11 del 2021. Esto obviamente cuando usted lo presente va a ser una fecha anterior a la presentación de ustedes, pero esos elementos tienen que mencionarlo para practicar liquidación. Y después sí, hacen la liquidación en columnas. En columnas o separados si quieren, pero que quede claro. Bien, hacemos el otro rubro y después vemos con otra, ¿cómo se llama? Con otro sistema, con el CoPro, para que lo puedan ver para que sepan hacerlo con otro rubro también. Díganme, a ver, el otro rubro era... pérdida... Privación del uso del automotor. Privación del uso del automotor, la misma tasa, desde el monto. 3.500. ¿Y la fecha? 31 del 1 del 2008. La fecha del hecho, ¿no? Sí. Bien. Lo demás igual. Acá ve que hay una salvedad, no hay ningún índice definido para la fecha indicada. Es decir, la que utilizamos recién, anterior a esta, era posterior. Pero acá van a ver que recién a partir del 19 del 8 del 2008 se empieza a aplicar la tasa digital. Es decir, vamos a utilizar para hacer esta liquidación desde el 31 del 1 del 2008 hasta el 19 del 8. ¿Me siguen? ¿Entienden? Sí, sí. Porque como no está la digital, vamos a utilizar esta fecha que nos dice acá. Pero no la digital, sino la común. Plazo fijo a 30 días. Y calculamos. Acuérdense, anoten esta fecha, 19 del 8 del 2008. Vamos a poner 18. O el 19. ¿Cómo es que dice? Claro. Vamos a utilizar un día antes, porque a partir del 19 se utilizó la tasa digital. Ya existe. Entonces, el 31 del 1 del 2008 a agosto, calculamos en forma parcial, y anotamos estas sumas. ¿Bien? Y de acá en adelante, 19, ¿no? Sí. Del 8, 2008, hasta el presente, sí podemos utilizar la digital. ¿Se entiende? Sencillo. Y acá cambiamos el tipo de tasa y utilizamos la digital. Bien, ahí está. A la anterior que practicamos le tenemos que sumar esta, que es la digital, desde esta fecha en adelante.
¿Bien? ¿Quieren que veamos con el otro sistema? Dejo de compartir. ¿Anotaron ya? Sí. Sí, sí. ¿Y en el Y escrito dejo- se ponen las dos por separadas o se pone la suma total de esas dos? No, en el escrito puede ser dos formas. Pueden ser. O incluimos esta liquidación de columnas en el escrito, bajo la forma de escrito, o bien hacemos una presentación diciendo que acompañamos liquidación adjunta y que forma parte del presente escrito. ¿Mm? Hacemos la liquidación en forma separada, digamos. ¿Se entiende? Esas dos formas pueden hacerlo. Y la forma de los escritos. Nos presentamos, el objeto, que vengo a practicar liquidación, como les dije hoy. Atento a encontrarse firme y consentida la sentencia. Podemos decir desde qué fecha o hasta qué fecha, porque desde qué fecha va a variar, depende del rubro, y qué tasa No, vamos a igual utilizar. me Surge la sentencia. refería a, eso lo había entendido, me refería a esto que tenemos como a partir de una fecha cambia. En este rubro en Claro. particular, no, lo incluimos Sí, dentro de la misma columna ponemos un periodo, o sea, ponemos el rubro, no me acuerdo cuál era, pérdida de uso, creo que era. privación del uso, sí. Sí, privación del uso, entonces establecemos una fecha, hasta la fecha que se practica con tasa común, y lo que arroja, y abajo, sin poner un nuevo concepto, ponemos la nueva fecha, a donde se practica liquidación, en forma digital, hasta el presente, y un subtotal. Así que vamos a tener en forma separada, pero con el mismo concepto. ¿Se entiende? Digo yo, es una forma de hacerlo. Ustedes son libres de hacerlo como quieran, pero como una cuestión de orden, digamos. Bien, vamos al... ¿Se entendió? ¿Entendiste? Sí, gracias. Esperen que voy a ver. Bien, ahí está. Bien, lo que tienen ahora en pantalla es la página del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, es decir, colproba.org.ar. Y acá hay distintos links. Ya me instalé en el rubro servicios, acá arriba, donde pueden ver, donde está el No mouse. se ve todavía. Ahí está. Ahí aparece. ¿Le pareció? Abajo del todo, de esta columna, donde dice servicios, dice liquidaciones. Voy a clicar ahí. Espero que no se abra una página nueva. Sí, porque si no, no la ven la nueva. ¿Vieron lo que hice? ¿No? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué se ven? No, todavía ¿Qué no se ve sé en la pantalla? página que se abrió. Quedó en la página principal, digamos. Un poco lenta la cosa. ¿Qué nos vemos nosotros o comparte algo?
Se comparte la página del Colegio de Abogados, pero la principal. Capaz que tiene que dejar de compartir esta y volver a compartir la que se abrió. Ahí estamos acá, ¿no? Bien. Ahí voy a volver a compartir. Es que al abrirse una nueva página aparece, lo pueden ver, así que tengo que volver a compartir. Espero que no se abra una nueva ahora. Acá pueden ver. Todavía no. Ahora sí. Bien, actualización de montos, tasa activa promedio de descuento de 30 días, cálculo fallo masa, signo monetario de equivalencia, liquidación de cuotas vencidas, liquidaciones laborales. Vamos al principio, a esta actualización de monto. Oh, se abrió otra nueva. ¿Eh? Perdón la demora. ¿Alguna pregunta mientras para los trabajos anteriores? Si vamos a hacer un repaso la semana que viene. Yo sí tenía otra pregunta, que la encontré anotada ahora anotada. Bien, vamos a aprovechar este break para... En el escrito de la tercería, ¿el legitimado pasivo sería el embargante? ¿Quién es el legitimado pasivo? Sí. El legitimado pasivo es a quien se le reclama. Puede ser en una demanda, el demandado, en un incidente, el incidentado. No, en la tercería me refiero. Si yo promuevo una tercería de Sí, puede mejor ser derecho. demandado o incidentado también, porque a veces depende del trámite que le imprime el juez. Ah, bien. Es decir, cómo se... eh, Bien, perdón la demora. Ustedes me dicen cuando pueden ver. ¿Pueden ver ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Acá la carátula, Ciancalini, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el tercer rubro. Creo que era pérdida de Pérdida del valor valor venal, ¿no? Bien, la fecha era, ¿desde cuándo? 31/1/2008. Entonces, 31 del 1 del 2008, y acá vamos a tener el mismo inconveniente con la otra liquidación, porque son tasas, y vamos a utilizar la tasa común, que era hasta el 18, ¿era? ¿O 19? 18 del Hasta 8, 18. Sí. del 8, ¿no? Del 2008. Va. Importe, 5.700. bien, acá
¿se acuerdan cuando hablé de la actualización del capital? Bueno, cuando le decía que antes de la ley de convertibilidad existía lo que se llamaba una ley de desindexación y establecía un mecanismo para actualizar los capitales, para no quedar desfasado con la inflación. Bueno, en la ley de emergencia económica, la 25 que la nombré, 561, establece al pacificarse, ¿cierto?, de las sumas de deuda en dólares, establecían estos índices que son de actualización de capital. No, lo que está en celeste es a través del SER, que era el coeficiente de evaluación de referencia, o el coeficiente de evaluación salarial, ¿no?, que era, convertir nominalmente lo que eran dólares en pesos, o a precios mayoritarios o consumidor, e incluirle esa tasa, ese índice, que es para actualizar capital, no intereses, capital. Una vez actualizado el capital, ahí se practicaban los intereses. Pero acá, en este caso, no hay actualización de capital, y vamos a pasar al punto siguiente, donde dice selección de tipo de cálculo. Podemos utilizar un porcentaje de interés anual, es decir, algo que fuera pactado, establecería un monto pactado o un límite, como les nombré, de los límites de los plenarios que lo habíamos nombrado, o tasa bancaria. En este caso, tasa bancaria, acá va a aparecer un menú de todas las tasas bancarias que hay. Entonces, como no existía plazo fijo digital, vamos a la común, plazo fijo 30 días por este periodo, ¿se acuerdan? Y calculamos. Es mucho más completa esta. Lo que les muestro acá es la forma de cómo se realizan, ¿no? Ustedes pueden usar un sistema u otro. Así que utilizamos una sola y después ustedes lo hacen solo. Pero hacemos una sola con esta. Agotados los rubros, vas a incluir esto es parcial. Vamos a tener que hacer un nuevo cálculo después, a partir del 19 de agosto ¿por qué 17 de octubre? 2008. Yo no había puesto octubre, ¿o sí? Sí, creo que había quedado octubre. Ah, entonces quedó, bueno. Bueno, entendieron cómo es, ¿no? Sí, sí. ¿Les quedó claro? Bueno, lo hacen en forma correcta, luego los rubros gastos que habíamos convenido, que llegábamos a acuerdo de cuáles correspondían, los que no corresponden, primero los responden las preguntas, ¿por qué no corresponden esos rubros de gastos cuando hacen el práctico? Y después hacen el escrito con la liquidación. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, si tienen alguna duda me la pueden formular, ya ustedes tienen mi teléfono. Igual para el martes que viene anótense las preguntas, las dudas que tengan. El martes que viene yo voy a tratar de esta semana de corregir, son un poco los trabajos que han presentado, son un poco los alumnos también, así que voy a tratar de esta semana de corregir todo lo que se hizo en el segundo parcial, la segunda parte, perdón. Así que
Anoten las preguntas para la clase que viene, que no va a ser una clase, sino a despejar dudas. El parcial va a ser el 19 de noviembre, como sabrán. 19 de noviembre a las 14 horas. Ustedes lo van a hacer en forma oral acá, como hicieron el primer parcial. Así que me parece que es mucho más sencillo hacerlo oral, porque escrito lo escrito, no hay modo de corregirlo, pero oral son conceptos lo que tienen que saber, no es tan minucioso, ¿no? Que sepan hacerlo en forma conceptual, no es lo mismo que lo hagan por escrito. Así que bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el martes que viene, ya como para evacuar consultas y lo que necesiten. Así que bueno, buena semana. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes.